de ti y de tu palabra, Señor. Señor, tu palabra es poderosa, pero también necesitamos tu ayuda, Señor, para poder administrarla a través de nuestra vida y a través de esta radio. Señor, tú sabes las necesidades que hay en la radio. Te ruego, Señor, humildemente te pido, Señor, que tú estés proveyendo, Señor, todo lo que necesitan para que puedan dar cada día mejor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Vamos a leer, hermanos, si usted trajo la Biblia, vamos a leer en Efesios, si usted tiene Biblia, vamos a leer en Efesios, en el capítulo 4 de Efesios. Alabado sea el Señor. Efesios 4. Y Efesios 4 habla de la unidad del Espíritu. Y bueno, hay siete formas de unirnos en el Espíritu, en el sentir, ¿no? En el pensamiento. La unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 1. Alabado sea el Señor. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. ¿Vio? Bueno, solamente estando preso en el Señor podemos andar como es digno, ¿no?, de la vocación con la cual nosotros hemos sido llamados. Y esto es maravilloso. ¿Qué significa estar preso en el Señor? Bueno, esta prisión que es presentada como una alegoría, como un ejemplo, esto está construido con amor. No es que es una prisión que es un castigo, sino es el lugar donde nosotros queremos estar. Queremos estar presos en el Señor. Queremos estar ahí con Él siempre, ¿no? Y aquellos que estamos con el Señor allí, metidos con Él continuamente, como presos con el Señor, ahí encadenados juntamente con Él, tenemos un hablar diferente al hablar que tienen aquellos que no están presos en el Señor. Y usted fíjese que el hablar de este hombre, que es el apóstol Pablo, en aquel tiempo, ¿no? Tenía un hablar diferente, un hablar lleno de amor. Y este hablar no es fácil. No es fácil este hablar, porque este hablar hay que descubrirlo, relacionándonos con la vida de Dios que está en nosotros, solamente lo podemos descubrir. Ahora fíjese, la palabra del Señor dice en el capítulo 3:1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Vio, estaba prisionero. Estaba ahí aprisionado. Él no podía liberarse. Tampoco quería. Nosotros somos prisioneros de Cristo. No, pero no es esa prisión que nos priva a nosotros de la libertad, sino que es una forma de expresión que usa el apóstol Pablo, ¿no? Estar ahí con el Señor, ¿no? Él estaba prisionero de Cristo. Cristo era aquel que lo había encerrado allí, ¿no? En esa comunión, en esa relación, ¿no? Cristo lo había encerrado y él no quería ser libertado. Y nosotros, cuando Cristo nos gana, nosotros
porque Él nos aprisiona con su amor, ¿no? Con su misericordia, con su bondad, con su forma de ser. Nos aprisiona y nos cierra en Él mismo. Y ahí con Cristo es maravilloso estar. Pero el hablar que se aprende también, se aprende a hablar como Él habla, ¿no? Como el Señor habla y como el Señor suplica, siendo que Él es Dios, y nosotros somos hombres tan inmerecedores de esa súplica. Él nos suplica y dice: os ruego, hermanos, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que soy llamado. Fíjese, ¿vio? Él ruega, el hablar de la gracia siempre es un ruego, pero solamente estando con el Señor allí. Cuando estamos ahí con el Señor, la autoridad la tiene el Señor. Nosotros solamente somos sus voces, somos sus instrumentos, pero el que habla siempre es el Señor. Y Él ruega que andemos como es digno de la vocación con que soy llamado. ¿Y qué vocación es esa? Bueno, es una vocación, la vocación que nosotros tenemos es una vocación, en cuanto a nuestro destino, es una vocación celestial. En cuanto a la manifestación del carácter, es una vocación de ser semejante a Cristo. Tenemos esa vocación, tenemos ese deseo, ese anhelo de ser semejante al Señor. Pero acá está hablando del andar. Ahora, en cuanto a la demostración, nuestra vocación es mostrar lo que Cristo es, lo que es Dios en Cristo. Esa es nuestra vocación. Pero para nosotros, para llegar a eso, nosotros tenemos que ser prisioneros de Cristo. Entonces ya no somos libres. Ahora estamos cautivados, estamos prisioneros de Cristo. Y ahora, como prisionero de Cristo, un prisionero no hace lo que él quiere. Un prisionero hace lo que se le dice. Tiene su horario para todo, para acostarse, para levantarse, para bañarse, para cortarse el pelo, para ir al comedor, para ir al patio. Tiene su horario para todo el prisionero. Porque está siguiendo la dirección de aquel que lo tiene cautivo. Y así nosotros, como prisioneros del Señor, nosotros no hacemos ya lo que nosotros queremos, sino que nosotros hacemos lo que nuestro Señor nos demanda. Y Él nos demanda con ruego. No es como los carceleros de este tiempo, de este siglo, que a los empujones los llevan a la gente a bañarse, a los presos a bañarse a los empujones, con amenazas, al comedor y a todos esos lugares donde tienen que ir. El Señor no es así. El Señor nos ruega. Dios nos ruega que andemos con la vocación con la cual nosotros fuimos llamados. Con la vocación. Ahora, ¿cómo nosotros podemos alcanzar esa vocación? Porque ¿cuál es nuestra vocación como prisionero? ¿No? Bueno, manifestar a Cristo en nuestro cuerpo humano. Porque eso dice allí en Corintios, en 2 de Corintios, en el versículo 10, 4:10, perdón. 2 de Corintios 4:10 de 2 de Corintios 4:10, perdón, hermano. Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Si bien el Señor nos ruega, si bien nos ruega el Señor que nosotros tenemos que andar conforme a la vocación, ¿no? Nosotros tenemos que entender que esto no lo podemos alcanzar siendo libres de Cristo, siendo libres del Señor. No
no sometiéndonos a Él por amor. ¿No? Los hermanos de Éfeso, ellos estaban en los lugares celestiales con Cristo. Ellos ya habían vencido todos los conflictos que habían en Corintio. Ellos ya habían pasado por los conflictos que habían en Gálata o en Galacia. Ellos ya habían aceptado la forma de doctrina que se encuentra en el libro de Romanos, y entonces llegaron a Éfeso, y en Éfeso ellos se sentaron con Cristo en los lugares celestiales, y ahí en los lugares celestiales ellos entendieron que para poder alcanzar aquella vocación con la cual ellos fueron llamados, ellos tenían que entender que eran prisioneros de Cristo. Porque para sostenerse en los lugares celestiales, hermano, para sostenerse en el Espíritu, dependemos del Señor. Para poder mantenernos sobre el mundo, sobre principados y potestades, dependemos del Señor. El Señor es el que nos sostiene. ¿Cómo? Por medio de nuestra comunión con Él. Por eso, cuando Pablo dice, os ruego que andéis, pero este es un andar espiritual, es un andar en los lugares celestiales, no es un andar en la tierra, sino en el cielo. Que andéis, ¿no? Este andar es una disposición, es una determinación personal de cada uno. No es una obligación, sino que es una disposición, es una determinación por lo que hemos entendido, por las cosas que hemos entendido, porque lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, ni a la mente del hombre, Dios preparó para aquellos que le aman. Entonces nosotros, hermanos, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo a manifestar, ¿no?, la vocación con la que fuimos llamados. ¿Para qué tenemos que manifestar la vocación con la cual nosotros hemos sido llamados? Para llegar a la unidad de la fe. ¿Y para qué tenemos que llegar a la unidad de la fe? Para llegar a un hombre espiritual. Eso ya lo vamos a ver. Entonces, os ruego, hermanos, os ruego que andéis como es digno, no indigno, como es digno, como el Señor se lo merece. ¿Vio? Porque muchas veces andamos indignamente, avergonzando el nombre del Señor, pero acá no, acá es digno, como el Señor se lo merece, para resaltar su nombre, para resaltar su persona. Que andéis como es digno, que andéis con la vocación con que sois llamado. Como es digno de la vocación con que sois llamado. Y entonces empieza el apóstol a presentar la manera de andar como es digno del Señor, imitándolo al Señor. ¿Vio? Y dice, con toda humildad y mansedumbre, ¿vio? Con toda humildad. La humildad es algo que pertenece a la nueva vida, a esa vida que nosotros hemos recibido. En ella no hay ni una pizca de altivez, ni de orgullo. La humildad que Dios demanda de nosotros no es una humildad que nosotros no tengamos o que tenemos que alcanzar, sino que es una humildad que nosotros tenemos y que la tenemos que manifestar. No es que tenemos que empezar a caminar con la cabeza agachada, ¿no? Y con los brazos detrás de la espalda. No es la humildad, esa es una humildad humana. Pero la humildad que Dios nos pide aquí para poder manifestar, ¿no?, nuestra vocación, es una humildad que está adherida
a la vida que hemos recibido nosotros. Es decir, que la humildad que nosotros tenemos que manifestar es la humildad de Cristo. No es una humildad que nosotros podemos fabricar o generar a través de... No, sino que esta humildad es una humildad que está en Cristo. En Él está esa humildad. Entonces, ¿cómo se nos pide que andemos? Con la vocación, como es digno de nuestra vocación. ¿Vio? Con toda humildad. Entonces miramos a Cristo, la humildad del Señor. Y siendo Cristo un hombre humilde, era un hombre que tenía mucha autoridad. Porque los demonios salían de los cuerpos cuando Él se los ordenaba. Él tenía autoridad sobre las enfermedades de los hombres, tenía autoridad sobre los vientos en el alta mar, tenía autoridad, ¿no?, para hablarle a los escribas y fariseos. Él tenía autoridad, pero era parte de la humildad. ¿Y qué significa todo esto? Significa que él hablaba con autoridad, pero su carácter era humilde. ¿Por qué? Porque él no buscaba su propia gloria, sino que buscaba la gloria de aquel que le envió. Él quería que aquel que le envió fuera enaltecido. Él quería que aquel que le envió fuera reconocido. Él no buscaba grandeza para sí mismo, sino para aquel que le envió. Y exaltar o poner en el lugar, en el estrado más alto a otro, no es fácil para el hombre natural. El hombre natural quiere ponerse él mismo allá arriba, aún encima de Cristo. Pero nosotros no somos así. La gracia no nos enseña así. Nuestra doctrina no es así. Nuestra doctrina es conforme a la vocación con la cual nosotros hemos sido llamados. Nuestra doctrina es manifestar la humildad. ¿Pero qué humildad? La humildad de Cristo. Esa es nuestra vocación. Nuestra vocación es manifestar la humildad de Cristo. ¿Entiende, hermano, hermana? Ahora, para que usted y yo podamos manifestar la humildad de Cristo, debo darle lugar a la vida de Cristo que está en mí y renunciar a la vida vieja, a la vida de la carne, a la vida del alma que nosotros teníamos antes. Era todo lo mismo, era la misma vida, la vida de la carne, la vida del alma que teníamos antes, era toda la misma vida, una vida egocéntrica, una vida altiva. Pero ahora tenemos una nueva vida en nosotros, que es la vida del Señor Jesucristo resucitado. Y nosotros se nos pide andar conforme a la vocación con la cual nosotros hemos sido llamados. Y entonces se nos enseña también. Y acá se nos dice, esto es parte de la doctrina de la gracia. ¿Cómo yo puedo andar conforme a la vocación con la cual yo he sido llamado? Dice, con toda humildad. Ah, entonces voy a manifestar la humildad que está en mí. No, yo voy a manifestar la humildad que está en Cristo. Cristo vive en mí. Como dice en 2 de Corintios, si usted quiere acompañarme en la lectura, en el capítulo 13, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. ¿Vio? Jesucristo está en nosotros. Entonces nosotros damos lugar a Cristo manifestarse a través de nuestro vaso de barro. Y cuando Cristo se manifiesta a través de nuestro vaso de barro, entonces otros pueden ver la humildad de Cristo en nosotros. Porque la humildad que nosotros heredamos de nuestros padres, esa humildad nunca va a ser semejante a la de Cristo. Esa es una humildad humana que ha sido
que ha sido degenerada por medio del pecado de Adán. Es una falsa humildad, pero la humildad que está en la nueva vida que tenemos en Cristo, esa es una humildad verdadera, que no busca para sí, sino que busca para aquel que le envió. Y entonces nosotros ahora fuimos enviados por el Señor a predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces nosotros, para poder hacer bien este trabajo, tenemos que hacerlo con humildad. ¿Y dónde está esa humildad? Porque la humildad, si nosotros tuviéramos que alcanzar la humildad, ya tendríamos que haber empezado desde que nacimos. Ahora somos grandes. Somos grandes y tendríamos que esperar cuántos años para alcanzar la humildad o la humildad creciera en nosotros. Pero no es esa humildad la que tenemos que manifestar, sino que es la humildad que nosotros tenemos que manifestar, es la humildad que está en el Señor Jesucristo. ¿Vio? Es una humildad que dice no a lo que está mal. Es una humildad que tiene autoridad. No es una humildad que soporta las injusticias. No, esta humildad no soporta, no es la humildad que se rinde al pecado o que vive conforme al mundo, no. No es la humildad que es agradar a todos los hombres. No, es una humildad que agrada al Señor, que agrada al Padre. Por eso, hermanos, para poder nosotros andar en la vocación con la cual nosotros hemos sido llamados, tenemos que, con toda humildad, con toda, Mira, ahí dice con toda, no dice de una parte, con toda humildad. Completa la humildad, con toda humildad. ¿Vio? Humildad de mente, humildad de pensamiento, humildad de sentimiento, humildad de acción, todo con toda humildad. Humildad cuando hablamos, humildad cuando hacemos algo, cuando servimos a los hermanos, humildad cuando predicamos, humildad cuando aconsejamos, humildad pero con autoridad. ¿Por qué? ¿Dónde está la humildad? En que nosotros buscamos, ¿no? Que nuestro amado Señor Jesucristo, que su reino, ¿no? Que su palabra, ¿no? Se establezca. Eso es humildad, porque estamos renunciando a nuestro yo. Estamos renunciando a nuestra vida terrenal para que la vida de Cristo se pueda manifestar en nuestros vasos de barro o en nuestra carne. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, alabado sea el Señor. Fíjese usted, con toda humildad y mansedumbre. Oh, eso de ser manso, eso, la vida misma te va llevando a esa mansedumbre. Y esa mansedumbre no es una mansedumbre que uno alcanza por soportar. Vio que uno soporta y soporta y soporta y soporta y manifiesta una mansedumbre. No es por soportar, sino que esa mansedumbre que nosotros manifestamos, esa mansedumbre ya fue probada y aprobada por Dios. Es la mansedumbre de Cristo. Y bueno, y vemos nosotros siendo Dios, porque Él era Dios. Sin embargo, Él manifestó la mansedumbre, ¿no? Para aquellos que le acusaban, aquellos que le castigaban, Él no manifestó altivez. Ahora fíjese lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo 19. Dice, vamos a leer del versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido o que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios
y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese, la humildad y la mansedumbre. ¿Podrá manifestarse la humildad sin la mansedumbre? Yo creo que es muy difícil. Manifestar la humildad sin la mansedumbre, yo creo que es muy difícil hacerlo, ¿no? Ser manso. Y dice que esa mansedumbre que nosotros tenemos que manifestar es la mansedumbre de Cristo que está en nosotros. Y entonces, lógicamente que eso lo manifestamos cuando nosotros le damos lugar a esa vida de Cristo que está en nosotros. Ahora, ¿dónde tenemos que manifestar la humildad? Y la mansedumbre, perdón. ¿Dónde tenemos que manifestar la mansedumbre? Ser manso. Y bueno, cuando viene el atropello, cuando viene la provocación, cuando vio ahí algo que que hace sacudir mi carne, hace sacudir todos mis sentimientos en cuanto a querer defenderme o a querer reaccionar de una manera violenta. Entonces manifiesta una humildad. Estas cosas nosotros vamos manifestando por medio de una práctica, ¿no? Que tenemos que acostumbrarnos al darle o al dar y a ir dándole lugar a la vida que está en nosotros. Esto es una práctica. Entonces, mansedumbre. Entonces, porque este mundo siempre nos está provocando. Nos provoca la carne, nos provoca el mundo, nos provoca la carne del hermano que no está santificado, nos provoca, muchas cosas nos provocan. No, nos quieren sacar a nosotros de la humildad. Y entonces nosotros ahí tenemos la oportunidad para manifestar la mansedumbre. Nos provocan los que están cerca de nosotros, a veces nos provocan nuestros hijos, a veces provocan nuestra esposa, a veces nosotros la provocamos a nuestra esposa y a nuestros hijos, pero no. Entonces nosotros tenemos que andar con la vocación con la cual fuimos llamados, con toda humildad. Entonces esta humildad va manifestándose en nosotros en la manera que nosotros vamos negándonos a nosotros mismos. No nos negamos para alcanzar la humildad, sino para manifestar la humildad. Porque la humildad ya está en nosotros. La humildad está en la vida que nosotros tenemos, pero ahora tenemos que ver cómo se manifiesta esta humildad. Esta humildad que es, sin duda, es la humildad de nuestro amado Señor. Entonces, ahora vemos que la humildad nosotros la podemos manifestar cuando viene la provocación. Cuando viene digamos, cuando viene a otro a querer sacarnos a nosotros de la humildad de Cristo. Y entonces manifestamos la mansedumbre, ser manso, pacíficos, pero como lo fue el Señor. Ahora, fíjese que para que el Señor pudiera manifestar esta mansedumbre, Él ya conocía la intención que las personas tenían cuando se acercaban a Él. Y nosotros tenemos que saber la intención con la cual las personas se acercan o nos dicen lo que nos dicen. Porque muchas veces la gente no le provoca a uno abiertamente, sino de una manera encubierta. Pero sin embargo, nuestro interior reacciona conforme a lo que la persona produjo en nosotros por medio de ese hablar. Porque el hablar parece pacífico, parece un hablar manso, pero lleva cargado allí una intención. Y nuestro espíritu discierne, aunque nosotros inconscientemente no lo discernimos, pero nuestro espíritu lo percibe y entonces
sentimos, cuando que nos habla una persona, sentimos una provocación. Entonces conocemos la intención por el Espíritu, porque el Espíritu nos hace saber todas las cosas. Entonces, Jesús, conociendo las intenciones de los fariseos, de los escribas, cómo lo querían provocar, ¿no? A él le contestaba con mansedumbre, con humildad y mansedumbre, y con autoridad, y con firmeza. Porque estas cosas, hermano, no podemos establecer la humildad y la mansedumbre negando lo que es la firmeza y lo que es la autoridad del Señor. Porque el Señor, cuando tenía que manifestar su autoridad, no dejaba la humildad por el otro lado, la llevaba consigo mismo. Él manifestó la humildad de Dios, del Padre. Todo lo que manifestó el Señor era del Padre. Y nosotros ahora manifestamos todo lo que es de Dios y de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando nosotros tenemos que manifestar la mansedumbre, nosotros tenemos que saber acerca de la provocación. ¿Quién nos está provocando a nosotros? ¿Es el diablo? ¿Es la carne? ¿Es el mundo? Y entonces tenemos que reaccionar, ¿no? O tenemos que manifestar la vida del nuevo hombre. Porque si no manifestamos la vida de Cristo, ¿no? Entonces vamos a reaccionar humanamente y entonces nos vamos a afligir y entonces nos vamos a angustiar grandemente, nos vamos a enfermar. Entonces, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de él porque no saben lo que hace. Ten misericordia de ella porque no saben lo que hace. Yo sé la intención, Señor, pero no voy a reaccionar. Voy a ser imitadores de ti. No, porque muchos te provocaron muchas veces en estos 33 años que estuviste aquí en la tierra, especialmente los 3 últimos años. Pero yo quiero manifestar la mansedumbre. Y esto es todos los días, hermano. No es que un día usted alcanzó la mansedumbre, a manifestar la mansedumbre y eso ya lo alcanzó. No, no, no. Esto es manifestando porque siempre esperamos una provocación que menos la esperábamos. No lo esperábamos. Y vino de donde menos pensamos. Ahora, nosotros para poder estar atentos a todo esto, para poder manifestar la vocación con la cual nosotros hemos sido llamados, tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios. Nuestra comunión con el Espíritu Santo es muy importante. ¿Cómo me comunico con el Espíritu Santo? Por una vida de oración, de meditación de la palabra. Entonces, ¿entiende cómo es el asunto aquí, hermano? Con toda humildad y mansedumbre. Dios manso en la provocación. Mire, hermano, la provocación viene por todos lados, ¿eh? Y usted mismo lo sabe. ¿Cuántas veces ha sido provocado usted? Y hemos reaccionado mal. Hemos reaccionado con violencia. Hemos reaccionado con sentimientos y pensamientos que no son acorde a la vida que hemos recibido. ¿Y cómo nos sentimos después? Tuvimos que ir al Señor y pedirle perdón. ¿Por qué le tengo que ir a pedir al Señor? No, si yo ni pensaba yo ofenderlo, pero vino uno que está fuera de la comunión con el Señor, vino uno que anda conforme a la carne, y él me provocó, y entonces en mi provocación no lo ofendí a él, sino que lo ofendí al Señor. Entonces tengo que tener más atención. Tengo que prestar atención para que nosotros podamos andar como es digno de la vocación con la cual nosotros fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre. Alabado sea el Señor. Vio ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22 y 23 podíamos leer: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia,
benignidad, bondad, mansedumbre, dice. ¿Vio? Es un fruto del Espíritu. Del Espíritu. El fruto del Espíritu es Cristo en nosotros. Quiere decir que la mansedumbre es la mansedumbre del Señor. Pero esto es constante, hermanos. Tenemos que estar ejercitados en esto. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Para que nosotros nos ejercitemos, ¿no?, en esta manifestación. Dios quiere que andemos conforme a la vocación con la que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, ¿vio? Con paciencia, dice. Alabado sea el Señor. Y ahí cuando usted ve también ahí en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es la paciencia que nosotros tenemos que manifestar? La paciencia que está en la vida que hemos recibido. ¿Qué vida hemos recibido nosotros? La vida de Cristo resucitado. Una vida resucitada hemos recibido. Esa vida no tiene que llegar a alcanzar la paciencia. En esa vida ya está la paciencia. Es una vida de un hombre espiritual, de un hombre que fue probado y aprobado por Dios, un hombre que ha alcanzado la justificación para nosotros, una vida que ha alcanzado agradar a Dios en todo. Esa vida ya aprobada y aprobada por Dios se nos fue dada a nosotros. Se nos fue dada la vida de un hombre espiritual. Ese hombre espiritual es el Cristo resucitado. Y nosotros tenemos que crecer en la gracia, en ese hombre espiritual. Entonces, ahora tenemos que andar conforme a la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad. ¿Vio? Humildad de mente, considerando al otro superior a él mismo, como veníamos hablando, hermanos. ¿No? Es humildad de mente. ¿No? Con toda humildad, mansedumbre, con paciencia. Bueno, y entonces, ¿dónde está la paciencia? Soportándonos. Entonces, viene alguien que es muy conflictivo, su carácter, ¿no? Tenemos que soportar. Yo creo que esto de soportar, no es que yo tengo que soportar a un maleducado, no tengo que soportar a una persona que blasfema contra el nombre del Señor o que trata de establecer enseñanzas y doctrinas en contra de Cristo, o tengo que soportar las injusticias. No, sino que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Estamos hablando de nosotros, hermano. Porque si no, si vamos a generalizar el soportar, entonces vamos a soportar a Satanás también. Vamos a soportar los designios de la carne, las concupiscencias, vamos a soportar todo eso. Y nosotros no estamos para soportar eso. Nosotros vamos a soportar al débil en la fe, aquel que está creciendo en la gracia. Soportando, porque acá, cuando está hablando de la mansedumbre, de la humildad, de la paciencia, está hablando esto para aquellos que son nuestros hermanos y para aquellos que todavía no conocen al Señor. Entonces tenemos que tener paciencia, tenemos que tener mansedumbre, tenemos que tener humildad, ¿no? Para con ellos, pero no vamos a tener paciencia, humildad y mansedumbre para Satanás o para la carne. No, eso hay que, sin misericordia, hermano. Sin misericordia tenemos que juzgar eso. Porque ellos, cuando nosotros nos humillamos contra el altivo, entonces aumentamos más la altivez. Cuando nos humillamos frente al soberbio, aumentamos más la soberbia. Y así.
Entonces, con humildad, con mansedumbre, con paciencia. ¿Vio? Tenemos que ser pacientes, esperar, Señor. El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a transformar. Mira, hay una cosa que el Señor nos ayuda para tener paciencia, ¿no? Y la manera en cómo Dios nos ayuda para que nosotros tengamos paciencia, el Señor nos muestra la vida de cada hermano. Nos muestra a nosotros su nuevo nacimiento. Nos muestra su sinceridad. Nos muestra su humildad. Nos muestra su mansedumbre. Aunque en lo natural o en lo literal todavía no ha alcanzado, ¿no?, a presentarse como un varón espiritual, pero nos muestra que tiene una disposición, que tiene una intención, que tiene un corazón sincero, y entonces lo tenemos que soportar. Muchas veces soportamos al que no tenemos que soportar. Muchas veces tenemos paciencia con aquellos que no tenemos que tener paciencia. ¿Vio? Porque no tenemos que ser pacientes con todos o con todo. Acá estamos hablando de nosotros, de aquellos que hemos sido levantados con Cristo en los lugares celestiales. Está hablando de aquellos que corremos la misma carrera, aquellos que tenemos la misma fe, el nuevo nacimiento. No está hablando de aquellos carnales, no, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Entiende, hermano? ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Y bueno, tenemos que predicarle el Evangelio. Y si aceptan a Cristo como Señor y Salvador, entonces ellos también van a tener la vocación con la cual ellos fueron llamados. Y algún día lo van a manifestar, y mientras tanto nosotros tenemos que tener paciencia. ¿Vio? Con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándonos. ¿Vio? Nosotros tenemos que soportarnos entre nosotros, hermanos, los que somos compañeros de la iglesia, entre los hermanos. A veces soportamos a cada uno, hermano, mamita querida. Tenemos que estar soportando cosas que no se tienen que soportar. Jesús le dijo a los discípulos, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Se enojó con ellos. ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Porque ellos no crecían en la fe. Ellos eran tan obstinados en cuanto a la fe. Pero lo soportó. ¿Vio? Porque él era humano también. Entonces tenemos que tener entendimiento en estas cosas, hermano. No, porque si nosotros tenemos que andar conforme como es digno del Señor, como es digno de la vocación con la que somos llamados, entonces tenemos que entender qué significa andar con humildad, con mansedumbre. Eso entre nosotros, hermano. Entre los que somos de la misma fe, entre los hermanos que estamos en la misma iglesia. A veces no nos soportamos los unos a los otros. A veces no somos humildes con el hermano. Queremos ser superior al hermano. A veces, en vez de manifestar la mansedumbre entre nosotros, ser mansos entre nosotros, siempre estamos provocándonos a la ira, al enfrentamiento. Hay más contienda dentro de la iglesia que afuera de la iglesia a veces. Pero no debe ser así. Esa no es la vocación con la cual nosotros hemos sido llamados. Nosotros, hermanos amados, tenemos que soportarnos los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. ¿Con qué amor? Con aquel amor que fue derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo. Vio allá en Romanos capítulo 5, versículo 5. En amor tenemos que soportarnos. Quiere decir que el amor lo sostiene todo. ¿Qué sostiene el amor? La humildad, la mansedumbre, la paciencia, soportándonos unos a los otros. Que el Señor primeramente me ayude a mí, hermano. Y todo eso está en el amor, ¿vio?
Por eso lo primero que se tiene que manifestar es el amor. Después se manifiesta la humildad, después se manifiesta la mansedumbre, la paciencia. Y no soportamos. ¿Hasta dónde no tenemos que soportar? Hasta el final. ¿Vio? Tenemos que soportar a un hermano que se equivoca, a un hermano que está creciendo, que está entendiendo, no a los soberbios, no a aquellos que son obstinados y se rebelan contra la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. A ellos no lo tenemos que estar soportando, a ellos le tenemos que decir, hermano, no es la manera en que usted tiene que andar, no es la manera que usted se tiene que comportar, no es la manera de hablar, no es la manera de conducirse. No es así, que vamos a estar soportando a todo. No, al carnal no hay que soportarlo, hay que corregirlo. Hay que instruirlo para que deje de ser carnal. Al altivo, hay que hacerle ver la altivez, el orgullo que tiene en su corazón, para que opte él, decida desprenderse de ese orgullo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? Porque no entendíamos antes soportábamos a todo. Pero cuanto más pasa el tiempo, vamos entendiendo. Ahora, el amor es todo. Ahí está todo, hermano. Dios es amor. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces Dios es amor y Cristo es la expresión del amor de Dios. Y nosotros somos la expresión del amor de Cristo. Entonces, solícitos, apresurados, dice, apresurados a guardar la unidad del Espíritu. ¿Vio? Por eso, cuando uno se enoja con el hermano, no tiene que esperar que el sol se baje, sino antes que el sol se baje, uno ya tiene que ir a reconciliarse con su hermana, con su hermano, antes que se oscurezca. Por eso, para no cometer estos errores, mejor no pelearse con nadie. Que el Señor bendiga grandemente su vida, hermano. Ya pasó la hora. El Señor le haya traído claridad. Esto es parte de la doctrina de la gracia, ¿no? Nosotros tenemos que andar con la vocación con la cual nosotros fuimos llamados. Y deseamos esto. Queremos andar así. Pero a veces, muchas veces, ¿sabe quién nos impide andar con la vocación con la cual nosotros hemos sido llamados? Aquellos que se dicen hermanos, aquellos que se dicen hijos de Dios, nos están provocando siempre a la ira, al enojo, a la tristeza, a la angustia. Se oponen a todo lo que uno hace o dice, en vez de unirse, sabiendo que estamos por el Señor, sabiendo que estamos por la edificación de la iglesia, sabiendo que estamos para gloria del Señor. Entonces, paraos en los caminos y meditad. Medite usted sus pasos, hermana, hermano. Considere usted qué es lo que está haciendo. Cuánto usted está aportando a que el Señor pueda lograr con nosotros lo que Él quiere. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te doy gracias, Señor, por este programa de radio. En el nombre de Jesús, amén. Le doy gracias a la hermana María Alarcón. Y bueno, hermana, que el Señor le bendiga grandemente y gracias por estar escuchando el programa. El Señor le bendiga, hermana. Nos estamos viendo o escuchando el día lunes de 10 a 11 de la mañana. Amén, hermano. Dios le bendiga. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió.